Radio. Jalisco Radio. Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Los principios se comprenden a la luz de los finales. Apocalipsis. Amigos nuestros, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron esta mañana de martes? Una mañana muy fresca, ¿verdad? Muy agradable y lista para conversar. Una mañana que nos ofrece la oportunidad de conversar hoy con Virginia Isingrini, con esa tarea que nos hemos propuesto un poco audaz o un mucho audazmente en relación con el Apocalipsis, que tiene tantas claves simbólicas literarias. Hay que subrayar esa intención, que quede esto muy claro. Y especialmente el tema que abordaremos hoy, que hablará de los 7 sellos, que hay muchísimo, se dice muchísimo dentro del imaginario popular, que si al terminar el 7º sello, cuando se abra, esto podría ya surgir una violencia del fin de los tiempos. Bueno, de todo esto. No olvidemos que son imágenes y símbolos bellísimos, que es un libro extraordinario al cual hemos estado tratando de acercarnos con sus reservas. Yo nunca diría que exhaustivamente, nunca diría tampoco que para hacer proselitismo. Es un acercamiento al Apocalipsis con una persona tan autorizada para hacerlo y tan conocedora como es Virginia Isingrini, a punto de salir de viaje, y sin embargo aquí está, porque ella sale mañana rumbo a Italia, y entonces aquí está para conversar, y hemos elegido pues esto de los 7 sellos, aunque hablaremos específicamente de los 4 primeros, los 4 caballos. Es un tema bellísimo, estoy segura que a usted lo va a disfrutar muchísimo. Virginia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás a punto de partir? Un poco emocionada. Sí. Y fíjate que fijé la fecha precisamente miércoles para poder estar aquí con ustedes el martes, porque es una cita muy importante, muy bella. El lenguaje del Apocalipsis, ya lo decíamos en las transmisiones anteriores, es un lenguaje mítico, simbólico, ¿no? Y nace dentro de una situación de persecución de minoría. Fuera la que fuera, en este caso es una minoría religiosa, pero una minoría religiosa acaba teniendo también un peso social y político, es decir, y dentro de esta persecución, de esta pequeñez que vive la comunidad, una comunidad tiene que proyectar, tiene que imaginar, debe tener fuentes de esperanza dentro de una situación difícil como de verdad vivió en aquel tiempo este pequeño grupo, porque era un pequeño grupo finalmente, las comunidades creyentes que nacieron después de la muerte de Cristo, pero esto es actual en todos los tiempos, sí. Es decir, es actual en todos los tiempos. Quien vive oprimido, quien vive en la pobreza, quien vive explotado, construye fácilmente estos mitos de liberación, donde proyecta ahí todos sus sueños, y lo sostiene en el presente. Lo sostiene en su lucha del presente, no es una evasión. Esto es muy importante. Sí, me parece que lo has dicho maravillosamente en estos primeros minutos del programa, lo has dicho claramente. Si bien surgen todos estos mitos simbólicos en medio del Imperio Romano, con todas esas opresiones y con todo ese dolor y de presente, ese imaginario construido una línea de construcción de realidad que les interesa, ¿no? Sí, no es una evasión de la idea, ¿no? Como puede suceder. Es decir, también, fíjate, hasta una ideología política puede al final empujar a la evasión, a desinteresarte de la historia y proyectarte en un posible mundo futuro que no existe, y no hacer lo que es posible ahora aquí. Aquí es muy importante, el Apocalipsis es una fuerza de transformación de la realidad presente. Ahí está. De la realidad presente. Una fuerza de transformación presente, apiando yo a la luz de la realidad más vigente. Desgraciadamente, es que opresión, justicia, persecución, de la libertad de la gente. Allí se hay que poner en movimiento una posible alternativa.
Tiene que hacer, si no, caeríamos en la destrucción de la conciencia popular, la conciencia gente, estaríamos en la de un poder dictador. Sí, probablemente algo llega y soluciona. Sí, pero siempre esperando desde lo alto que el poder sea bueno y que se apiade de nosotros, sin construir desde abajo una posibilidad alternativa. Exactamente. Y bueno, yo no puedo menos de traer a colación en este momento a Nietzsche, que precisamente lo que Nietzsche criticaba en ese Homo y en varias de sus obras, es que de acuerdo con él, con su pensamiento, él decía que el cristianismo lo que hizo fue construir un imaginario ideal en un futuro y quitar la voluntad de cambio en la actualidad. Vemos aquí que no es así, que finalmente estos símbolos míticos, estos símbolos tan importantes y tan bellos literariamente hablando, finalmente marcan una ruta de construcción activa, de voluntad, de vitalismo, que tiene como intención cambiar, aunque todo el Imperio Romano en su momento parecería imposible cambio. Y en el caso de nosotros también de pronto decimos hacia dónde miramos, qué está pasando, no podemos hacer nada, con el riesgo de esa evasión, pues a ver quién puede. Y nadie puede sino nosotros. Sí, devolver a la gente espacios y posibilidades de construir una propuesta alternativa. Una propuesta alternativa. Y no tenerle miedo a esta posibilidad, porque va a ser una crítica también. Por otro lado, cualquier poder tiene fallas, con eso no quiero decir, pero la gente debe reconquistar su protagonismo dentro de lo que es la vida social, dentro de lo que es la vida política, ¿no? Entonces, y es interesante cuando a veces acusan el cristianismo, y puede ser que en algunos momentos, en algunas situaciones, en algunas corrientes, hayan empujado esta evasión de la historia, pero realmente todo el pensamiento social comunista tiene sus raíces en el mundo judío-cristiano. Sí. Esta posibilidad de una sociedad igualitaria, de una sociedad más justa, donde todo se pusiera en común, lo digo así de una forma un poco sencilla, claro que era más complejo, pero Marx viene de una tradición judío-cristiana. Aunque no se casa finalmente con ella, digamos, desde un punto de vista formal, pero sus raíces son así. Y bastaría ver algunas páginas del Nuevo Testamento donde todo lo ponían en común, nadie pasaba necesidad y se daba a cada uno según sus necesidades. Y valga la comparación, si me lo permiten, no está tan distante pensar que en la actualidad hay comunidades indígenas que se manejan así. En el bien de todos. Si se va a construir una casa, todos participan. Si se va a hacer una fiesta, participan. Si se toman decisiones, esto es finalmente, ¿no? Esos proyectos de común unidad, de comunidad. ¿Qué es lo que hemos perdido? Aquí, cercanamente hablando, nuestra sociedad, hemos perdido la capacidad de organizarnos en comunidad, de respeto, de opinión, de todos ganamos. Sí, que puede no ser físico, digamos, un lugar físico, pero puede ser un lugar cultural, un espacio, como puede ser aquí, como puede ser en otro lugar, donde se van creando, forjando opiniones que finalmente pueden incidir para el bien, porque todos queremos estar bien. Sí, todos queremos estar bien. Todos quisiéramos que respetáramos nuestros derechos, que pudiéramos salir a la calle tranquilos, que tuviéramos seguro social, que nuestra vejez fuera una vejez serena. Todos quisiéramos esto. Así es. Y todos podríamos. La tierra da para todo ello. El problema es la acumulación de poder, de dinero, y de hecho, la lógica. Veremos como ahora en el Apocalipsis, estos famosos jinetes, estos primeros, ¿quién van a abrir este libro cerrado, que este cordero que abre los sellos del libro, y los primeros 4 veremos son 4 caballos, 4 jinetes que han ahí, movido la fantasía popular, qué es y qué no es. Claro, a veces un poquito, siempre hay la tentación de identificar el símbolo inmediatamente, esto es, y perder de vista todo lo que es el contexto en que estos sellos, porque después vienen 7 trompetas, después vienen 7 copas, y entonces 7 son iguales, 7 son un paralelismo que no es justo. Pero eso requiere un poquito de estudio, es lo que tratamos de hacer aquí con ustedes, de darle un poquito carne a estas palabras para que de verdad sean algo que nos ayuden a vivir mejor. No tiene ninguna otra finalidad. ¿Qué dice usted? ¿Se queda hoy
con nosotros aquí en C7, Guadalajara 96.3 FM, amigos de Puerto Vallarta 91.9 FM, de Ciudad Guzmán 107.1 FM, y a los amigos que nos reciben por la red, www.jaliscoradio.com. Usted escoja programa en vivo y nos puede recibir también a través de su computadora, y si lo hace, si nos elige, si acepta por ello dialogar con nosotros, muchas gracias por hacerlo. Teléfonos 3030-5326, 3030-5328. Nuestra productora, Ángeles Rodríguez. Nuestro compañero en controles, Jorge Ariel Aguilera. Gracias a ambos y gracias a usted que tiene a bien acompañarnos esta mañana. Vamos a ir al corte en un minuto, pero bueno, no puedo dejar de comentar, y lo comentábamos con Virginia antes de que el programa iniciara. Hablamos de sellos y hablamos de 7 sellos. ¿No se le viene a usted a la mente inmediatamente el 7º sello de Bergman? Pues también comentaremos algo de esto en su programa a las 9 con usted, que hoy lo dedica a analizar y a comentar y a compartir las propuestas del Apocalipsis. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Regresamos con ustedes y con Virginia Singrini esta mañana en el programa 3030-5326, 3030-5328. Y hablábamos en principio de 7 sellos y del 7º sello, catastrófico según interpretación del imaginario. Pero bueno, yo no me anticipo. Virginia tiene la palabra. Bueno, lo contextualizamos, entonces de repente en este famoso cielo que sabemos que no quiere describir el más allá, por lo menos hasta el capítulo 19, el cielo es esta posibilidad alternativa de vivir la historia. Es y la relacional. tierra, lo que sucede en la tierra, digamos, es la parte violenta, la parte injusta. Entonces, cuando se dice cielo, no debemos imaginar esto, los ángeles, los querubines. Cielo es todo lo que va contra la injusticia, construye la paz, construye la convivencia humana. Son símbolos que nos ayudan a entender eso. Entonces aparece este famoso libro, ¿no? Pero este libro no se puede abrir, no se puede entender. Ya dice que hay una dificultad, y en esto debemos ser realistas. No se entiende la realidad de inmediato. Nosotros quisiéramos tener claves de lectura de lo que acontece, los que llamamos coyunturas, ¿no? Por ejemplo, cada quien da todas sus interpretaciones. Es que mira la economía por cómo va y las tendencias, la globalización. Toda escuela política, toda escuela económica tiene su lectura de la realidad. Aquí se trata de esto. ¿Quién nos ayuda a entender la historia? ¿Quién nos ayuda a entender lo que está aconteciendo? Y no olvidemos que, pero en el fondo queda la pregunta muy fuerte, y que cualquier ser humano se la tiene que plantear tarde o temprano. La historia, ¿dónde va? ¿Dónde va mi vida? ¿Se acaba todo aquí? ¿Se acaba en un consumismo? ¿Se acaba en una lucha inclusive política? ¿En la esperanza también de este mundo ideal futuro? ¿O la historia tiene un sentido y quién lo construye este sentido? Bien, se abre este libro y solo aquí hay un personaje, un cordero, un personaje de paz, pacífico. El cordero es un símbolo pacífico. Entonces, el cual cordero se verá en varias ocasiones degollado. Entonces, que ha sido él mismo golpeado por la violencia, destruido por la violencia, pero es un cordero que habla, es un cordero que está de pie. Entonces quiere decir que ha tenido las armas para vencer la violencia. Por eso logra interpretar, se podría decir, lo que hay en el libro. Entonces es bastante dramático, porque el Apocalipsis es bellísimo, ¿no? Abrir cada sello, y a cada vez que abre un sello sale algo, sale una... Es entonces completamente esperanzador. Por supuesto, porque si uno ha pasado a través de la persecución y ha salido vencedor, la pregunta es, ¿cómo le hizo? ¿Por qué salió vencedor? Sí. Si lo aplastaron. Sí. ¿A partir de qué? ¿Sí? Entonces, a partir de los conceptos que nos has dado en estos primeros momentos del programa, el Apocalipsis es historia.
es historia y es interpretación de la historia. Sí. Porque nos lanza, anticipo un poquito, pero cuando yo quiero entender, no es solo interpretar, es decir, ¿dónde puede la historia encontrar su salvación? Llamémosla así, su redención, su posibilidad de libertad. Sí. Dice, mira a quién está oprimido. Solo el oprimido tiene en sus manos la posibilidad de cambiar los destinos porque quien está al poder no hará nunca nada. Jamás lo va a soltar. En el poder, en el sentido de quien oprime, el que oprime no hará nada para que las cosas cambien. Entonces, aquí hay una verdad, que es la verdad de perdone que diga esta palabra un poco gruesa, pero de todas las revoluciones, de todos los cambios siempre han venido de quienes estaban mal, no de quienes estaban bien. Porque el que está bien no quiere cambiar. El que oprime jamás. Y esto es lo que dice cambiar. el Apocalipsis. Claro. Entonces, usa este término, los mártires, los que han pasado por la persecución, los que han sido matados incluso por el Imperio Romano, porque de hecho este era el contexto. Estos son los que están vivos. Al final veremos que están vivos. Dice uno, pero ya los mataron. Sí, físicamente están muertos. Vivos quiere decir que son ellos los que tienen en sus manos la posibilidad de cambiar las suertes de la historia, no los grandes. Sí, más o menos es un poco ¿Qué me parece? Amigos, pueden marcar el 3030-5326 y 3030-5328 y comunicarse con nosotros y para dar su punto de vista. Yo me detengo antes de seguir en el término mártir, que excede con mucho no se trata de una creencia religiosa, de un determinado, no. Mártires son los 43 de Ayotzinapa, mártires son pues tantas víctimas que a lo largo de la historia han padecido y sí, cualquiera dirá, pero están muertos, ¿y ahora qué? Bueno, ese clamor de justicia sigue. De hecho, martiría es testimonio. Testimonio, claro. Es decir, alguien que por mantener firme su fe en una creencia, en una convicción, es capaz de dar la vida. Da la vida por esto. O se la quitan. Pero nosotros a veces, lo constatamos también hoy, son más peligrosos una vez que han muerto que cuando están vivos. Porque son fuente de discusión, son fuente, es decir, no nos quedamos en paz ante una injusticia, ante un muerto. Lo han dicho muchísimos. Han hablado más una vez que los han suprimido que cuando estaban vivos. Con eso no es una incitación para que los maten. Es decir, que aun cuando se intenta callar, la fuerza que ha tenido su testimonio sigue viva dentro de la historia y sigue siendo fuente de inspiración y fuente de cambio, si nosotros lo recogemos. Claro, obviamente, porque... Los 7 sellos, vamos a entrar de lleno a estos 7 y de preferencia, porque no creo que el tiempo nos alcance para los 7, los 4 primeros, ¿te parece? Sí. Entonces, cuando este personaje del Cordero abre el primer sello, salen caballos. Los primeros 4, cada sello, al abrir el sello, entonces imaginemos el dramatismo, sale un caballo con un cierto color montado por un jinete. Entonces son 4 caballos, de hecho hay hasta cuadros, he visto los 4 caballos del Apocalipsis o los 4 jinetes. El primer caballo es blanco, el segundo rojo, el tercero es negro y el último verde. Inclusive interpreta un poquito quiénes son y por qué tienen este color, pero aún la interpretación requiere de una mayor profundización. Entonces el primero, el caballo blanco. Sin olvidar que tienen carácter mítico simbólico. Claro, por supuesto. Estamos en una visión, la llama así. No es que vamos a ver cabalgando en el cielo como las valquirias, ¿no? No, y luego a veces me da un poquito de risa, pero a veces dice, aquí dice lo que cómo terminará el mundo, lo que sucede en el mundo tal y cual. No, por favor. Esto no es un tratado de economía política. Y esto mucho no menos es... las profecías de Nostradamus, ¿verdad? No, por favor, eso no. Entonces este caballo blanco que, fíjate, muchas veces lo han interpretado como Cristo, pero no hay elementos para considerar que sea Cristo. Entonces vamos a ver cómo es el caballo blanco. Dice el caballo blanco montado por un jinete que empuñaba un arco. ¿Sí? Se le dio una corona y salió en plan victorioso para seguir venciendo. Ahora bien, el blanco, sobre todo en el Apocalipsis, es el color de la victoria. Pero es una victoria que él la gana, digamos, la tiene
gracias a un arco. Ujú. Entonces, seamos serios. Un arco es un instrumento de ataque, de guerra. Y era el instrumento típico, era el arma, mejor dicho, típica de los bárbaros. De los pueblos bárbaros. De los pueblos bárbaros. Principalmente al este del Imperio Romano. Sí, porque esto era pobrecitos, eran ejércitos que venían empujados por el hambre, empujados por las sequías, empujados y chocan obviamente con el Imperio Romano, que estaba mucho, mucho más organizado. Su única arma era el arco. ¿No? El arco, sí. No hay más, vaya, no eran las lanzas, no era toda esa del Imperio Romano, sino sencillamente un arco. Sí, había técnicas ya mucho más avanzadas, pero recordemos que el Imperio Romano cae bajo los nuevos bárbaros. Sí, sí. Son los bárbaros. Y es la guerra, es el símbolo de la guerra que utiliza estos instrumentos bárbaros con tal de vencer. Es decir, el gran Imperio Romano finalmente no rehúsa usar las armas de sus vencidos con tal de prevalecer. Entonces, y de hecho, los caballos que siguen van confirmando esta idea de ataque, porque viene un caballo rojo, luego uno negro y uno verde. Rojo, que dice tiene una gran espada. Un caballo rojo, se le concedió desterrar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros, y se le dio una espada enorme. Entonces, aquí ves que da un paso más en describir la violencia sobre la que se construyó la fuerza de un imperio. Y finalmente, degollar es un verbo muy fuerte, sí, que implica una violencia terrible. Sí. Que desgraciadamente está tan presente en nuestros días. No pasa día que no encontramos alguna cabeza rodando, algunas partes de cuerpos por ahí, ¿no? Sí, pero Roma gobierna como todos los grandes imperios, gobierna con la espada. Y se llegó inclusive a forjar la palabra, la pax romana. La pax romana, sí. Pero era pax, era paz. La paz se fundamentaba sobre el terror. Sobre la violencia política hacia los pobres y los oprimidos. Es decir, hay paz, obviamente no hay guerra, porque la paz debería ser algo más que ausencia de guerra, porque tenemos miedo. Que es un poco, si quieres, lo que sucede ahorita, no sé, todo el juego muy peligroso que se está dando entre los Estados Unidos, Rusia, China y este pequeñito país que es Corea del Norte, que andan jugando al gato ratón, se andan uno con otro, exhibiendo con estos misiles que matan, no matan, hasta donde llegan. Luego la misma manipulación de las noticias, porque francamente no se sabe bien a bien. No. Nos dicen lo que quieren, como sucedió con la guerra de Irak, que nos hicieron creer que Saddam Hussein tenía la bomba atómica, y no era cierto, pero ahorita nos están. Es decir, tú te quedas en paz porque yo tengo 20,000 bombas atómicas. Y el otro dice, bueno, yo solo tengo 10,000, no me puedo. Que son razonamientos verdaderamente cínicos, porque dice que con 5 bombas atómicas, por lo menos como son las modernas, se destruye la Tierra. El planeta. Entonces, que ganamos con tener otras 20,000 que no usamos. Estamos hablando ya en estos tiempos de una violencia o una amenaza de violencia, una realidad de violencia, pero también una amenaza llevada al extremo, a sus últimas consecuencias, ¿no? Y eso es muy grave. Esto es muy grave. Finalmente, todos queremos la paz. Quiero pensar que todos queremos la paz, aunque sabemos el negocio de la guerra, lo que significa para unos países, ¿no? Sí, pero esto es un desafío también a pensar en qué paz queremos. Es la paz de los equilibrios, de los más fuertes, que digamos les concedemos unos años, digamos, tranquilos, porque en realidad estamos en una guerra sutil, bajo el agua. No estamos ante las grandes confrontaciones como pudieron ser la primera guerra mundial o la segunda, que fue tremenda. Sí, me parece que estaban involucrados como unos 110 países en la Segunda Guerra Mundial. 110 países estaban en guerra, mitad del mundo, de alguna manera. Quizás África la dejaron un poco afuera, pero no estamos ante esta guerra, digamos, abierta. Pero hay focos de conflictos, de ataques,
Yo no lo sé cómo la quieras llamar tú, lo que vivimos a veces aquí o que muchos otros países viven, no es solo México, que haya bandos, que haya narcotráfico, que haya grupos armados, que haya corrupción que permite esto. No, grupos armados que tienen arsenales de guerra. Sí. Arsenales ¿Y de dónde guerra. vienen las armas? Todo esto es un asunto muy complejo, sin duda, al cual significa una amenaza, una latencia, ¿no? Una latencia es un infierno latente, vamos. Pero la pregunta es esta, la paz, ¿es la Pax Romana la que nosotros anhelamos o una otra paz? Porque a veces se reparten los territorios, ¿no? Los grupos criminales, sí. Aquí no invadas mi territorio y te dejo en paz. Sí. Sí. Yo te sé, tú me sabes, vámonos llevando bien y seguimos en el poder. Y no por nada es un caballo rojo. La sangre que grita. Y de hecho veremos que después los famosos mártires, los que fueron testigos, al unísono, en este famoso cielo, que no es el cielo, que en realidad es la tierra, levantan un grito. Un clamor. ¿Hasta cuándo? Sí. ¿Hasta cuándo se permitirá esto? Yo no sé si esto no es una de verdad es una revolución de alguna manera. Es el grito del pueblo esclavo en Egipto que clama, nuestra gente clama. ¿Quién escuchará este grito? ¿Quién lo escucha? ¿Y quién da una respuesta a este grito? Vamos en el segundo caballo. El primero es el blanco, el segundo es el rojo. Vamos al tercer caballo, el negro. El negro es tremendo. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí que el tercer viviente, que son estos 4 rincones de la tierra, ¿no? Los 4 vivientes, decía, ven, al mirar vi un caballo negro, cuyo jinete sostenía en la mano una balanza. Oí entonces como una voz que salía de en medio de los 4 vivientes, que decía, 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Qué barbaridad. No sé cómo ahí está. Sí, queda clarísimo este tercer caballo, el negro. Y uno pensaría, lleva una balanza la justicia. No, la mercadotecnia, la venta de productos, la economía. Haz lo que quiera, muérase quien sea, pero no causen daño a la economía. Y habla del denario, habla de... Estamos hablando de la economía que sostiene los poderes fácticos que están controlando el mundo. Exactamente, sería como la canasta básica, ¿no? Sí. La canasta básica dice, porque el trigo y la cebada eran los alimentos típicos de las clases bajas, sí, de los más pobres, mientras que el aceite y el vino eran los productos que podían consumir las clases más ricas. Sí. Hoy, pues, si pudiéramos, utilizaríamos otro símbolo, no sé, la tortilla, la canasta básica. Frijol, la tortilla, chile, nopal. Y del otro lado, no sé, ¿qué se te antoja poner en la canasta, digamos, un poquito más? No sé, productos que son ya sofisticados. Un caviar, qué sé yo, un vino, ciertamente un vino... Un gourmet. En fin, sí. No tanto porque estas sean cosas malas, en ningún momento estamos diciendo, lo ideal sería que lo pudieran comer todos. Pero ahí se maneja incluso cómo juegan con el costo de lo necesario, sacrificando pues la canasta básica, mientras lo demás, no, ahí está para que ahí no lo toquen, por favor. Sí, entonces, y lo da con toda puntualidad, ¿eh? ¿Quieres leerlo, por favor, sí, Virginia? Y dice, 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por denario. Entonces, bastante caro, el denario no era cualquier cosa. Pero no causes daño al aceite y al vino. Sí. Es decir, estos productos no se tienen que subirle el precio. Porque evidente, si se sube el precio a los productos más exclusivos, estas clases que se lo pueden permitir dirán algo y tendrán los instrumentos para poder hacer valer su opinión y valer. Pero el pobre, ¿qué dice? Que los pobres paguen la canasta de los ricos. En pocas palabras traducidos, es un poco la crítica que hace aquí en este símbolo del tercer caballo negro,
y a mí me sorprendió cuando preparaba este programa justamente este caballo negro que está tan claro. Es el neoliberalismo recalcitrante en donde unas cuantas familias en el mundo y unos cuantos poderosos viven del sacrificio de millones de personas. Sí, era un poco esta utopía finalmente del neoliberalismo absoluto, digamos, que dice que sí hay gente, unos pocos ricos son los que dan de trabajar a la inmensidad de pobres, a esta multitud de gente que están al margen de la sociedad. Pero en realidad no lo estamos constatando esto. No tienen acceso a los bienes primarios. No lo tienen. Yo lo he escuchado esto con mucha frecuencia cuando hemos conversado en alguna charla, conferencia, qué sé yo. Cuando hablamos y que es muy frecuente que alguien diga, bueno, yo soy poderoso, pero yo le doy trabajo a 200 obreros. Y los 200 obreros te dan de comer a ti. Porque si realmente te pones a pensar en esas grandes fortunas pecaminosas, pues si cada obrero tuviera su casa, cada obrero tuviera un salario, doblarle los salarios, tampoco afectaría la forma de vida de estos poderosos. O sea, ya ya trabajas para no solo para tu actualidad, sino esta gente de fortunas pecaminosas, insisto, es para la siguiente generación, ahora para mis hijos y para mis nietos, y yo les garantizo a mis bisnietos y unas fortunas que no te la acabas. Eso es absurdo. No, y de hecho el Apocalipsis creo que es un libro muy cuestionador. Sí. Porque al final te dice, ¿y dónde vas? Sí. ¿Dónde vas con eso? ¿Dónde vas a llegar? Tú mismo te destruyes. Porque la verdadera paz se construye solo en el compartir, en el sentir que esta es la casa común, que es la casa que queremos dejar a nuestros hijos mañana. Por supuesto, y además en el disfrute del trabajo cotidiano. Es como ese juego, yo lo pongo mucho de ejemplo, que es una pirinola que la giras y dices, todos ponemos nuestro trabajo, cada quien lo que hacemos. No se trata de rasgarte las vestiduras, cada quien hacer bien lo que nos toca y de ahí todo el mundo toma lo que necesita. No es tomo todo y sigan jugando, ¿verdad? Y volvemos a poner tomo todo. Oye, es que es incalificable las fugas de fortunas al extranjero, de políticos y de público. En general, yo no voy a decir solamente una clase, pero bueno, es lo que tenemos más a la vista, ¿no? Y me parece gravísimo. Y ese es actualísimo ¿sí? En todos los tiempos. Siempre es feo decirlo así, pero ha sido un poco la regla de la historia, ¿no? Que los ricos dicen que son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, ¿no? Entonces, ¿cómo crear conciencia en los pobres? Son ellos los que pueden provocar el cambio. Entonces, esto implica instrucción, implica darles los instrumentos, educación, implica darles la posibilidad de expresarse y de tener los medios para expresarse. Ya lo decía Paulo Freire, hay que enseñar a escribir para que la gente escriba su propia historia, enseñar a usar la pluma para que la ciudadanía escriba su propia historia. Y vamos a ir a un corte, me están indicando en este momento. Recuerde, 3030-5326, 3030-5328. Llevamos 3 jinetes, falta el cuarto. Volvemos. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, tenemos varias llamadas del público. Gracias por estar marcando 3030-5326, 3030-5328. Imelda Larios, quiero felicitarles especialmente hoy, nos dice Imelda, a Virginia y a Yolanda, muchas gracias. Y nos dice, gracias porque sus conceptos están fortaleciendo el espíritu para aspirar a una vida mejor cada día, nos dice Imelda. La hermana Margarita, un saludo especial a Virginia, que tenga un excelente viaje. Gracias. Y regrese con salud. Ojalá. Y yo agrego que le dé un beso a su señora madre, ¿verdad? Sí, gracias. Alicia Ramos Palomino, saludos Yolanda y Virginia. Claro que me quedo a escuchar. Es un tema espléndido. Un gran abrazo para ustedes. Pilar Alonso, emocionadísima de escucharlas. Un buen viaje, Virginia, un descanso. Pili, y pronto gracias. Regreso, dice Pilar Alonso. El señor Antonio Vázquez, qué cultura. Yo quiero felicitarles, dice que porque
despiertas tú, Virginia, con tus comentarios, pues eso que a veces uno tiene dormido, ¿no? Y que es necesario. Bueno, gracias, Livier Navarro. Saludos, Virginia. Y pide información sobre cursos de verano. Livier, después del programa te llamamos y te damos los datos que solicitas, ¿te parece? Jorge Valencia Rentería dice, estoy sacudido, estoy impactado por el programa de hoy. Silvia Partida, saludos, Virginia, qué buen tema. ¿Por qué los sellos, cómo se interpretan los 7 en general? Pregunta Silvia. Sí. Bueno, algunas de las llamadas. Adelante, Virginia. Bueno, esto del 7 es un número muy, muy utilizado en la Biblia, para decir que no hay algo más. Es la plenitud del 7 se ha considerado, no sé por cuál razón, es el símbolo de la plenitud. Y veremos qué interesante, el 7º sello terminará en el silencio. Bueno, ahorita antes de anticipar lo que venga al final, el último caballo, que es un caballo verdoso, verde, y porque este verde dice, se llama muerte, el jinete es muerte y el Hades le sigue. Entonces, se le considera a este último caballo negro como una síntesis de los demás, el Thanatos, la muerte, la destrucción finalmente, ¿no? Sí. No hay el interés por la vida del hombre, la vida del otro, la vida del ser humano, en todas sus manifestaciones, que sea una vida digna. Esto, por ejemplo, en la Biblia, en el mundo judío cristiano, es muy fuerte. Una de las razones por la que no querían reyes en Israel era esto. Dense cuenta que después, cuando los tengan los reyes, lo único que harán serán oprimirlos, llevarse a sus niñas, a sus mejores mujeres, a sus muchachos para sus trabajos. Era bastante duro, seguramente era una visión bastante antipolítica. Yo pienso que no hay que llegar a estos extremos. Pero finalmente el realismo de saber que el poder tiende a sustentarse a sí mismo a expensa del otro, a expensa del hombre. Entonces, se habla muchísimo hoy de un nuevo humanismo. Quiere decir esto, y lo digo desde el punto de vista religioso, lo digo desde el punto de vista político, lo digo desde el punto de vista cultural y humano. Si no se vuelve a poner el ser humano, la persona, con toda su integridad, con todas sus dimensiones, en el centro de nuestras preocupaciones, no sé qué se quedará en el centro, qué se quedará de nosotros, qué se quedará del mundo. ¿Me explico? Sí. Es clarísimo, y yo aquí quiero subrayar, no se trata de que todo aquel que es capaz de trabajar esté mal y que tenga sus empleados, no, me parece que hay industriales, empresarios, personas que sí, realizan su trabajo maravilloso, y yo a ellos los felicito, pero que su prioridad es el ser humano, y las condiciones maravillosas para sus empleados, el bien remunerados, sus opciones, y mutuamente se fortalecen, vaya. Esa es la propuesta, ¿no? Decir, esta clase está mal, radicalmente, eso sería una posición muy necia de nuestra parte. No, se trata de poner, lo has dicho muy bien, al ser humano como medida. El ser humano no es un medio para unos fines vicarios. El ser humano es destino, es el final. O sea, yo trabajo para el ser humano, punto, no para que el ser humano me haga rica o para que el ser humano me haga poderosa. Así. Es mi destino el rostro del otro. Claro, porque es el mío. Sí. Finalmente es el mío, si lo queremos ver con esta perspectiva. Razonamos con una cierta ceguera, pensando que el barco, a mí me gusta la imagen del barco, donde hay, o del avión, los de primeros lugares, los de la clase alta, y los que están en la cola con todas las perturbaciones que hay y que se mueven todo el viaje. Si se cae el avión, se caen todos. Para todos. Y la muerte es igual para todos. Entonces, pareciera un poco cínico, pero finalmente, esta es nuestra casa. El oikumene es la casa de todos. Sí. ¿Y cómo deberíamos crecer? Yo no digo que los pobres son generosos y que los ricos son egoístas. Esto sería una dicotomía estúpida. Insostenible, además. Insostenible. Es dentro del corazón que se pelean estas dos fuerzas. Porque yo lo creo, el corazón humano desea el bien.
lo desea el bien, pero hay una parte que dice, no, es más fácil ganar, es más fácil lo que es cómodo y lo que me sirve a mí. Agregaríamos, nada más matizando esto que acabas de decir, sí, todo el ser humano desea el bien. El que hace el mal es que lo ve como bien para él. Ahí hay es un obtuso, ¿no? Finalmente lo ve como un bien, yo diría, relativo, de momento, perdiendo el bien mayor. Pero es un boomerang. Sí, es un boomerang. Es un boomerang, porque al final golpea también al que hizo el mal. Y además, ¿cuántos años podemos vivir, insisto, así con esa riqueza? ¿Cuántos años? La vida es tan breve que hasta por egoísmo personal optas por un bien mayor, que es abrir oportunidades para los demás, porque no te vas a llevar nada, porque es absurdo, porque no importa qué tanto garantices o intentes garantizar el futuro, tú te vas y punto. Y eso me da pie un poquito, si queremos un poco actualizar este tema del Apocalipsis. Recordemos que el séptimo sello que termina en el silencio. Sí. No hay ninguna otra visión. Claro, es un estratagema literario que da la posibilidad que entren las trompetas, pero el cielo calla, quiere decir que ahora habla la tierra. Sí. Vamos a ver entonces qué sucede. Sí. ¿Qué sucede en el mundo? No sé, se podría hacer esta conexión con esa película que es un poco antigua. Y compleja. Compleja, porque Bergman era un director de cine muy atormentado, existencialista. Maravillosa película. Sí, con una búsqueda religiosa en el fondo, porque todas sus películas plantean una pregunta religiosa, que la concluye, la contesta a su manera, la contesta como él puede. Él no era un creyente, pero la pregunta acerca del sentido de la vida, esta es de todo ser humano. Claro. No sé cómo la quieren considerar ustedes, los oyentes. ¿Es una pregunta religiosa? ¿Es una pregunta política? ¿Es una pregunta humana, existencial? Profundamente. Pero podemos decir entonces, Virginia, precisándolo aún más, acotando, que el séptimo sello es el silencio. Silencio. No hay, que la tierra que el cielo no habla, es la tierra la que tiene la palabra, ¿no? Vaya. Evidentemente. Y la tierra quiere decir, demos voz a los dramas que está viviendo la gente. Sí. Está viviendo la gente. Entonces, obviamente será un ardid literario para poder pasar a las trompetas, a las copas, porque obviamente el Apocalipsis es un libro complejo, se tiene que ir leyendo en conjunto, no detenernos. Pero sí, el silencio. ¿Qué podemos decir nosotros al final ante ese drama que se está viviendo diario bajo nuestros ojos? ¿Sí? Entonces, son muchas las interrogantes que se despiertan de la justicia, de la paz, de la convivencia pacífica, del respeto del otro. Y finalmente yo siento que toca esta pregunta existencial de qué sentido le quiero dar a la vida, qué sentido finalmente le quiero dar a la historia. Y que la vida termine, lo estaba escuchando ayer en un reportaje, el sistema solar, claro, todavía tiene enfrente muchos millones de años de vida, pero está destinado a morir. Está destinado a enfriarse y a morir. Entonces no nos tocará, pero finalmente, aunque no nos toque esta parte final de que por lo menos la galaxia donde está presente el Sol acabará enfriándose y terminando, pero bueno, más allá de esto, nosotros morimos, entonces ya se acabaron todas las galaxias. Y no podemos dejar fuera el cuarto caballo, ese verdoso, ese caballo. El Thanatos. El Thanatos totalmente, que simboliza pues todo ese potencial de muerte que finalmente el Imperio Romano, a la luz de su contexto, pues significaba, ¿no? El hambre, la violencia, la economía, todo esto reunido. Cualquier similitud con la actualidad es solo casual. Los cuatro caballos que han galopado hoy en nuestro programa a las 9 con usted. No podremos ver los demás, es el quinto, el sexto, que da una perspectiva de esperanza enorme, porque en realidad todos estos oprimidos que parecían muertos, en realidad en la visión están vivos. Están vivos y gritan y imploran justicia, claman, quieren que se cambie esta situación y la respuesta vendrá.
La respuesta vendrá, pero como se entra más en temas de tipo ya más religioso, podemos por ahora dejarlo un poco ahí, dejarlo ahí y recoger, digamos, los estímulos que nos vienen de estas páginas, que son páginas de literatura impresionantes. Sí. Yo no quitaría el dedo de ahí. Es decir, el hecho que la Biblia sea uno de los libros, es el libro más vendido en el mundo, no se debe solo a razones de tipo religioso, sino también de tipo literario. Y hoy en día hay todo un redescubrimiento de la dimensión literaria de la Biblia. Claro. Que claro, es que eso nos belleza. llevaría a una... Y además a mí me encanta porque hay tantos libros tan diversos. Yo siempre me quedé con el Cantar de los Cantares, que es mi libro favorito y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Y que ya lo hemos comentado aquí también en varias ocasiones. Pero como hay otros libros maravillosos y bueno, siempre con esa objetividad enorme, ¿no? O sea, y me parece que pues hoy hemos cumplido una vez más con este tema. Siempre que pienso en este tema, no crean que no, me preocupa enormemente, digo, es cómo elegimos un tema tan complejo. Pero yo lo hice con el apoyo enorme de Virginia. Por supuesto que su servidora sola no habría sido posible. No, bueno, junto con los radioescucha se pueden construir sueños, sueños, ¿no? No sé si te parece bien un breve referencia. A mí me gusta mucho esa película de Bergman porque a la muerte le representan vestida de negro, con esa guadaña, con esa tipología un poco clásica, todo negro. Luego una película blanco y negro no es que da mucha alegría. Con ese partido de ajedrez, digamos que toda la película se juega con este caballero que regresa de la Tierra Santa, de las cruzadas, que se enfrenta con la peste porque Suecia está invadida por la peste, entonces con una posibilidad de morir cada día bajo los golpes de esta enfermedad mortal, y la muerte se presenta como este jugador de ajedrez y se desafían recíprocamente, mutuamente, a ver quién gana el partido. Estamos hablando de El séptimo sello de Bergman. Y sí, yo el blanco y negro me encanta, me parece que es uno de los aciertos de la película. Y luego ese caminar de las figuras que se ve a la distancia y este homo viator, ¿no? El hombre como viajero de su tiempo. Y luego esa partida con la muerte, que la tenemos perdida ganada, diríamos. De hecho, ahí es. La muerte, claro, juega en ventaja. Sí, porque juega con ventaja. Y de hecho lo dice. Puedes ganar un partido, pero vuelvo. Puedes ganar tú puedes ganar un juego. Pero la partida final no la vas a vencer. Entonces, en ese que no la vas a vencer es donde se despierta la pregunta. Entonces, la vida, ¿para qué sirve? ¿De qué sirve vivir si hay este fin? Y si no tuviésemos opción, podríamos quedarnos hasta ahí estancados y decir, ¿para qué juego una partida que voy a perder? Estamos hablando de Camus con el mito de Sísifo, estamos hablando de todo el existencialismo del absurdo de la vida, ¿no? El malentendido de la vida. Sin embargo, es el hombre el que construye su sentido. Y de hecho, este jinete que se llama Antonios se encariña con una pareja de saltimbanqui que se llaman Hoff y Mia. Entonces, él quiere que la muerte no los vea y que no los ahorre entonces de la muerte. Y entonces, cuando entiende que él puede engañar momentáneamente la muerte, distraerla para que deje libre esta pareja, en este momento él está consciente que entonces morirá. Pero que tuvo sentido su muerte. Tuvo sentido su vida. Ahí está. Tuvo sentido su vida. Tuvo sentido su vida porque salvó. Y su muerte, ambos casos. Exactamente. Si tiene sentido tu vida, tiene sentido tu muerte. Y sí, y al final la muerte se ve engañada. Si bien parece la gran vencedora, él no lo dice claramente porque los tintes muy deprimidos de Bergman, pero dice que en el fondo hay una sola razón que permite que la vida sea vivible y que es la solidaridad y que es el amor. Que en el fondo es la idea de Camus, ¿no? Camus con la peste. La peste es esta destrucción total de la posibilidad de vivir, pero dentro de este drama de la muerte que cunde por todos lados, está este doctor Rieu que es capaz.
es capaz de compasión, es capaz de solidaridad. Y fue capaz inicialmente de observar que estaba surgiendo una rata aquí, una rata en el descanso de la escalera, otra más. O sea, darse cuenta, conciencia, así empieza la novela de la peste, ¿no? La conciencia de qué está pasando. No podemos ir por la vida, nos saltan las ratas y decimos no pasa nada. No, porque si no terminaríamos tremendamente en el desaliento, y eso no debe ser. Cuando nos han convencido que ya no hay nada que hacer, han ganado. Por eso que la fuerza de la revolución, de la paz, nace en el momento en que crees que es posible cambiar. Digamos, para cerrar, la revolución de la esperanza. La revolución que nos involucra y que nos exige y nos interpele con una respuesta, ¿no? Es decir, que tenemos que construir, que debemos construir entre todos, y que en el construirlo está también el gozo de vivir. No se trata de sacrificar y yo me sacrifico, no, se trata del gozo de vivirte a ti misma en función de los demás, para dar de ti lo mejor que tengas. Y si lo queremos desde un punto de vista un tantito cínico, si salvo el barco, salvo la vida. Amigos nuestros, llegamos al final. Gracias, Jorge, gracias, Ángeles. Por supuesto, nuestro cariño y agradecimiento enorme a una gran amiga, una queridísima amiga, Virginia Singrini. Gracias a Buen ustedes. Buen viaje. Gracias, los llevo conmigo. Pronto ritorno. Speriamo di sì. Speriamo di sì. Y amigos, llegamos al final. Gracias a cada uno de ustedes porque le da sentido a este caminar nuestro. Gracias, vivamos esta revolución de la esperanza con esa alegría y ese gozo de vivir que cada día construimos usted y yo. Es todo por hoy. Hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.